momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Qué bueno es el Señor poderles tener en este lugar. Bendecimos las vidas de cada mamita. Si me les pueden dar un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y bueno, es un privilegio, como siempre, el poder estar acá en la casa del Señor. El pastor ha estado una semana difícil con bronquitis, pero lo tenemos aquí. Él era el predicador de esta mañana, pero lo estamos cubriendo, amén. Porque somos una sola carne, somos un equipo. Así que cuando uno no puede, puede el otro y está dispuesto, amén. En esta mañana quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 19. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Juan capítulo 19, el verso 23 y 30. Por ahí me dijeron, pastora, lo sentimos mucho, pero solo tiene 25 minutos para predicar. Así que vamos a correr. Pero con cuidado, ¿verdad, hermano? Juan capítulo 19, el verso 23 al 30. Y hay una poderosa palabra y dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Verso 28. Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras versiones dice: y murió. Jesús estaba cumpliendo el mandato que se le había encomendado. Jesús en esta porción, en esta escena, habla de la manera como él estaba cumpliendo el propósito de Dios por el cual él había sido enviado a esta tierra. Y ese propósito era traer a nosotros salvación, vida eterna y sobre todo libertad y perdón a todos nuestros pecados. Jesús en ese momento ya había sido traicionado por Judas, ya había sido negado por Pedro
y está en un momento de dolor donde todos los discípulos se habían dispersado. En ese momento él estaba, mis hermanos, prácticamente solo. Estaba pasando uno de sus peores dificultades, de sus momentos que iban a ser tan doloroso, y sus compañeros y sus discípulos, todos aquellos que habían estado por 3 años y medio con ellos, lo habían dejado. Uno lo había traicionado y otro lo había negado. Pero había un discípulo amado y estaba al lado de su madre. Estaba al lado de María, la madre de Jesús. Y Juan mira a la madre, me imagino en ese momento con dolor, cuando ya Jesús está crucificado, está pasando su peor agonía, donde Jesús realmente siente un momento tan fuerte de dolor, y donde comienza a decir en Mateo capítulo 27, el verso del 46 al 50. Llega un momento donde completamente se siente desamparado por su padre. Y dice: cerca de la hora 9, Jesús clama a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En algún momento usted ha ocupado esa frase? En algún momento de las circunstancias que hemos vivido, hemos dicho: Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿dónde estás? Porque en medio del dolor y en medio de los procesos experimentamos el mayor sufrimiento, y nuestro corazón se hace pequeño, nuestras lágrimas comienzan a desbordar. Pero ¿sabes qué? En ese momento suceden muchas cosas. En ese momento donde el Señor está a punto de culminar por lo que Él fue enviado. Y dice que estaba la dispersión de sus discípulos. La gente también murmuraba: pero ¿y este que no es el que sanaba? ¿Este no era el que levantaba a los paralíticos? ¿Este no era el que le daba vista a los ciegos? ¿Por qué ahora él no se puede salvar a él mismo? Y comenzaban a decir y a murmurar. Pero había una madre. Diga conmigo: había una madre. Había una madre viendo toda aquella escena. Había una madre viendo el dolor y el sufrimiento de su hijo. Y mis hermanas, yo no sé cuántas de nosotros nos hemos identificado con algún dolor de nuestros hijos. Yo creo que el peor momento para una madre es ver los procesos dolorosos que nuestros hijos pueden pasar. Yo creo que como madres podemos entender este momento que María estaba también pasando al ver a Jesús en la cruz. ¿Sabes? María había tenido el privilegio de ser escogida. Algo especial el Señor vio. Y dice de que fue visitada por el Espíritu con ese mejor regalo de poder dar a luz, de poder criar. Aun cuando en una parte Jesús le dice: mira, ¿sabes qué? Me es necesario hacer los negocios de mi Padre. Pero a pesar con todo esto, mis hermanas, había una madre que lo amaba. Había una madre que estaba allí también llorando en medio del dolor, de aquella cara de sufrimiento también de Jesús. Hay una anécdota que quiero leerte. Amor, si me pasas el celular, porque ahí la tengo. Y mientras leía y buscaba una anécdota, esta me impactó. Porque yo creo que como madres nosotros nunca perdemos la fe. En medio de un hijo que se ha alejado del Señor, en medio de un hijo que esté pasando una enfermedad, en medio de un hijo que está pasando momento de rebeldía,
en medio de un hijo que de pronto se fue a casa por circunstancias que no entendemos. Y sabes que esta historia es una historia verídica. Le pasó a una madre en la Ciudad de México y estaba en la ciudad de Hermosillo. Y dice que esta madre, y te la quiero leer, dice: doña Aurora fue una mujer buena, de mirada cansada pero siempre amable. Tuvo una tiendita. Durante muchos años de su vida era su sustento. Primero perdió a su esposo. Después uno de sus hijos fue reportado como desaparecido. Mientras lo buscaba con el corazón en la mano, también cuidaba a su otro hijo con necesidades especiales. Creció y pasaba el tiempo y esta madre no dejaba de buscar a su hijo desaparecido. Cerró su negocio porque ya no podía con todo, pero nunca dejó de intentarlo. Se le veía caminar horas tras horas bajo el sol, juntando latas con su hijo para sobrevivir. Así resistía el dolor. Jamás dejó de hablar de aquel hijo perdido. Nunca dejó de buscarlo. Decía que lo soñaba, que algún día regresaría a casa. Y poco a poco su luz se apagó y doña Aurora se fue sin saber nada de él. Hoy ese hijo fue encontrado sin vida en una tumba clandestina en Hermosillo, y fue reconocido por algo que estremeció a las autoridades. Entre sus manos estaba la credencial de su madre y la de doña Aurora. Sí, era la fotografía de doña Aurora. No se sabe con certeza si ella salió a buscarlo, si él salió a buscarlo, o simplemente la llevaba en su recuerdo y en su corazón. Lo único claro es que él jamás la soltó. Mis hermanos, cuando leía esta historia, decía: cuánto sufrimiento nos ha tocado pasar a las madres, cuántos dolores y lágrimas hemos tenido que sacarles a nuestras madres como hijos. Pero también hoy que el Señor a mí me da el privilegio de ser mamá, cuando miramos a un hijo enfermo, cuando miramos a un hijo vulnerable, cuando miramos que realmente las esperanzas están ya a los últimos momentos. Hoy en esta mañana, no sé por qué, recordaba a todas las mamitas que están en un hospital San Jude y decía: cuánto dolor. Las mamás se tienen que mudar a ese hospital. Las mamás se tienen que ir a cuidar a un hijo con esperanza de que sus hijos van a ser sanos, con esperanza que un día ese tratamiento va a poder levantarlos y irse a casa. Pero muchas de ellas pierden las batallas dentro del hospital. María veía el dolor de su hijo, llora el dolor de su hijo, porque si algo las mamás no soportamos es que nuestros hijos sufran. Si hay algo que nosotros no podemos soportar, es realmente los procesos que están teniendo. Queremos evitar el dolor, pero María sabía que venía algo especial. María sabía por el cual Jesús había venido a este lugar. María sabía que era el Salvador, que era el Mesías. Pero después, dice, ella entró en una crisis de llorar
y en una crisis de dolor. Y Jesús se detiene a ver las lágrimas de su madre. Y sabes, dice que es por eso en el versículo 26 y versículo 27. Siempre de Juan 19. Le da a su discípulo amado una responsabilidad. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Las lágrimas de María y el dolor de María no fueron ajenos a Jesús. Como madre, hoy yo a cada una de ustedes te estoy diciendo: tu dolor, tus lágrimas, tus noches de clamor, tus momentos de oración y de intercesión no son ajenas a Jesús. Él está escuchando cada clamor. Él está inclinándose a verte con qué sacrificio tú estás peleando la buena batalla. ¿Sabes? Dice de que Juan cuidó a María y la llevó a casa, porque Jesús le estaba dando una responsabilidad de cuidar a su mamá. Y este es un principio bíblico, el poder bendecir, hijos, a nuestras madres, el poder honrarlas hoy y poderles expresar el amor que les tenemos, poderles dar un pequeño detalle y poder realmente honrar ese sacrificio. Las noches de desvelo, los llantos, las lágrimas, el dolor y todo aquello. ¿Sabes por qué? Porque realmente hay lágrimas que han sido muy dolorosas, que nos ha tocado experimentar. María estaba experimentando la muerte de Jesús y estaba despidiendo. Ese momento ella estaba despidiendo a Jesús, porque sabía que iba a llegar el tiempo de la muerte. El dolor, mis hermanos, de despedida de un hijo es muy duro. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros hemos experimentado despedidas de nuestros hijos. Muchos se han despedido quizás con la muerte. Muchas mamitas se han despedido porque sus hijos viajaron a otro lugar a través de la migración. ¿Sabes cuántas cosas las madres se han quedado en los países? Muchos han venido aquí y nunca más pudieron volver a ver a su mamá. Muchos han perdido esa esperanza, ese dolor. Y algunos también nos toca despedirlos, ¿verdad? Esa cercanía también cuando se casan. Por eso hay que orar por las nueras, mis hermanos. Hay que orar por los yernos. Hay que orar. El momento de despedir a un hijo para una madre no tiene comparación. Y estaba mirando y le decía, hablábamos esto con mi mamá. Y le preguntan a un grupo de mujeres: ¿cuántos de aquí se recuerdan cuánto pesó, cuántas libras y onzas pesó su hijo? Y unos 3 hombres levantaban la mano y se recordaban, pero la mayoría no. Y levantaba y decía esta persona: levanten la mano, ¿cuántas mamis se recuerdan cuánto pesa? Todas las mamás levantaron las manos. Y bueno, y otra pregunta: ¿qué día de la semana nació su hijo? La mayoría de hombres no se acordaba. Y las mamitas dijeron: levanten la mano, ¿cuántos se recuerdan el día que nacieron sus hijos? Y levantaban la mano y decían: yo me acuerdo.
Porque hay cosas, mis hermanos, que Dios nos ha dado el privilegio de tener esa conexión de células con nuestros hijos. Esa bendición nos la ha dado a mamá. El poder estar en todos los detalles, en todas las cosas. Y mis hermanos, yo sé que hay grandes padres, yo sé que miren, pero el Señor nos ha dado ese instinto de mamá. Algo especial. Pero yo te quiero decir algo. Hay cosas que ya no son conexiones físicas, porque los hijos crecen, porque los hijos se van, porque los hijos forman su familia. Y hay cosas que ya no son conexiones físicas, más son espirituales para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque yo te quiero decir, madre, nunca dejamos de orar por nuestros hijos. Nunca dejamos de interceder por ellos. Nunca dejamos de estar con ese momento de conexión espiritual. Muchas de ustedes me lo han expresado, me lo han contado. Pastora, sentía algo en mi corazón. Sentía algo en mi corazón por mi hijo. Y mi hijo y mi hija estaba en ese momento pidiendo o estaba necesitando una intervención del cielo. Y pude conectarme con el Padre, y el Padre llegaba en el momento justo. Algo se desata, mis hermanas, cuando nosotros cumplimos el rol de mamá. Algo se desata cuando nosotros somos verdaderas mujeres de Dios. Mujeres que se levantan, mujeres que saben que hay algo poderoso y que hay un propósito en la vida de nuestros hijos. No dejemos de luchar. No dejemos de realmente perder las esperanzas. No importa en qué condiciones estén tus hijos. No importa cuánto sufrimiento nosotros hemos pasado. Algo especial Dios nos ha dado a cada una de nosotros, las mamás. Yo quiero que se pongan en pie en esta mañana. Y allí donde ustedes están, cierren sus ojos. Todos los que estamos aquí hemos sido hijos. Muchos el día de hoy celebran a mamá, tal vez a la distancia. Muchos tienen el privilegio, como lo tengo yo en este año también, de tener a mamá cerca. Pero muchos también hoy necesitan ese abrazo para poder celebrar a una mamá esforzada y valiente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo hoy vengo orando por cada una de las mujeres de esta iglesia. Oramos, Señor, por las madres de mis hermanos que están lejos, de mis hermanas. Hoy las recordamos por aquellos, Señor, hermanos y hermanas que han perdido a sus mamitas. Gracias por haberles dado la oportunidad de tener una gran madre. Y Señor, en esta hora queremos, oh Dios, venir, Señor, a poner delante de ti todas aquellas lágrimas, todo dolor, porque Señor, conozco de muchas mamás que están en dolor y en batalla. Gracias porque no estamos solas. Gracias porque nuestro dolor no es ajeno a ti. Tú conoces, Espíritu Santo. Y hoy en esta mañana, Señor, celebramos, Padre, declaramos victoria. Señor, oramos por cada una de las mamás. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres conforme a tu corazón. A ser mujeres que tomemos la palabra, instruyamos a nuestros hijos, podamos hacer ese rol de madres de este tiempo de generación. Un momento difícil que nos ha tocado, un momento en medio, Señor, del mundo que se corrompe, un momento, Espíritu Santo, donde la situación no es fácil, pero hoy en el nombre de Jesús nos paramos a la brecha a formar hombres y mujeres de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret,
te alabamos y honramos tu nombre. Amén y amén. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!